Buenas tardes. Hoy que inicia un nuevo año, le damos gracias a Dios por este año y después pues de haber estado oyendo la proclama profética 25 que fue de muchísima bendición y sabiendo que esto es volvernos al Señor, ¿no? Volvernos, estuvo hermoso todo y vamos a seguir estudiando sobre todo esto que nos fue dado. Y hoy toca la doctrina bíblica. Es tan importante para ir profundizando también en la palabra de Dios y el tema que hoy vamos a ver es precioso, porque, bueno, todos los temas son preciosos, ¿verdad? No hay algo que no sea precioso de la palabra de Dios. La clase que hoy vamos a empezar a ver es los beneficios de la sangre. Entonces, por favor, si hoy te acercas acá a tu Biblia, tu cuaderno y ponemos mucha atención, eh, recordando que es por la preciosa sangre de Cristo que el nuevo pacto no va a pasar. Es la sangre de Cristo, la sangre del nuevo pacto en su sangre y por ella tenemos redención y vida eterna. Así es que hoy vamos a empezar. Vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios, pidiéndole que nos dé revelación y nos ayude también en todo este año para que cada día le conozcamos más, cada día le sirvamos más, estemos más comprometidos con Él y nos dé más de su revelación y lo amemos cada día más. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, te damos muchas gracias por tu preciosa presencia, porque es por la sangre de nuestro precioso Señor y Salvador que podemos hoy entrar con libertad a tu lugar santísimo para recibir gracia y ayuda oportuna, Señor. Gracias, Padre. También te damos por tu preciosa palabra y que es un privilegio hoy en este día poder estar estudiando las sagradas escrituras, Señor, y en la forma en que se nos es presentado, Padre y que pues apreciemos, Señor, tu preciosa palabra, que la apreciemos, que la leamos y que cada día al leerla te conozcamos más y también saber el plan de salvación que tienes para nosotros y tu voluntad para poderla así hacer. Padre, en esta tarde te damos muchas gracias también por la vida de nuestro amado apóstol Sergio Enrique, Señor, para que lo sigas invistiendo con tu poder, le sigas dando de tu revelación, de esa revelación preciosa, Señor. Y te damos gracias que ha extendido que por tu gracia mm, se ha extendido la cobertura apostólica sobre nosotros, Señor. Muchas gracias. Y pues, Padre, te damos gracias por esta tarde que vamos a poder estudiar la doctrina bíblica. Te pedimos que venga la unción poderosa de tu Espíritu Santo y nos sea revelado para que entendiéndola, Señor, la podamos poner por obra y así cuando venga nuestro amado Señor Jesucristo, a quien estamos aguardando y hasta las puertas, Señor podamos seguir dando fruto perseverantemente hasta que Él venga a buscarnos. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Pues le damos muchas gracias a Dios. Es un privilegio hoy en este día poder estar reunidos. Le damos gracias a nuestro amado Señor y Salvador, también Jesucristo, por la preciosa palabra y pues vamos a comenzar. Si traes tu apunte, plumones o para estar subrayando y pues seguir creciendo, profundizando en la preciosa palabra de Dios.
Aquí nuestro apóstol Sergio Enrique, pastor general de Ministerios Ebenecer, nos da la semilla a nosotros los pastores para que la desarrollemos, para caminar en la misma visión. Y le damos gracias a Dios en este día que nos permite estudiar este precioso tema de los beneficios de la sangre, la cual es un fundamento de nuestra fe. Y es parte de la doctrina bíblica y que debemos de poner en práctica porque este tema también nos va a edificar nuestra fe. Y entonces es muy importante ir conociendo el gran precio que pagó nuestro Señor Jesucristo, que nos va siendo revelado, que es impactante el precio que pagó nuestro Señor para darnos salvación y vida eterna, pero Dios nos ama y Jesucristo también, sabiendo que no había otro modo de salvarnos más que Él dando su vida en favor de la nuestra. Así es que este tema sea también para conocer más acerca de ese amor tan extraordinario que nuestro Señor Jesucristo nos tiene, nos da, y nadie tiene mayor amor que este, que el que da la vida por sus amigos. Y Él dice que seamos sus amigos si hacemos lo que nos manda. Por eso es tan importante conocer las Sagradas Escrituras. Y comenzamos. El tema que estamos viendo aquí en nivel básico, pero pues se dice básico, pero son temas muy profundos. Y hoy es la lección 6, que son los beneficios de la sangre. Aquí vamos a ver, en Hebreos 9, el libro de Hebreos está precioso, en el libro de Hebreos del capítulo 9, del 13 al 14, dice así. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, esta hace una pregunta aquí en el libro de Hebreos, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Por favor, subrayemos, porque una vez que hemos sido salvos por la preciosa sangre de Cristo, aquí dice que le debemos servir a Dios, al Dios vivo, y dejar todo tipo de idolatría. Y aquí comenzamos, ahí tú has de tener la lección, ahí dice, el antiguo pacto establecía diversos tipos de sacrificio, eso lo vemos desde el libro de Génesis. Eh, Cuando Adán y Eva pecaron, hubo un sacrificio que vendría a ser el- la tipología de Jesucristo, que dio su vida para redimir a nosotros los pecadores. Cuando Adán y Eva pecaron, fue el primer sacrificio del cordero, de un corderito para poder también vestirles a Adán y Eva. Entonces, en el antiguo pacto establecía diversos tipos de sacrificio y en general suponía en el ofrendante la conciencia de que la muerte a causa del pecado estaba sobre de él. ¿Por qué? Porque hay en Romanos 3:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea que el pecado trajo muerte desde Adán para toda la creación. Entonces, por eso dice aquí, suponía en el ofrendante la conciencia de que la muerte a causa del pecado estaba sobre él. Era imposible para el hombre salvarse. Por ello, había que ofrendar el sacrificio para que le fuera aceptado de parte de Dios. Limpiara vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, aquí dice que este era para que
la conciencia, perdón, en el antiguo pacto establecía diversos tipos de sacrificio. En general suponía en el ofrendante la conciencia de que la muerte a causa del pecado estaba sobre él. Por ello, había que ofrendar el sacrificio para que le fuera aceptado de parte de Dios. Recordando que en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, en el libro sí, ahí donde empieza el pueblo de Dios que le manifestó el Señor a Moisés, el tabernáculo de Moisés y cómo era la manera correcta para poderse acercar al Señor. Tenía que ser ofrendando un corderito para que ese cordero, al ser sacrificado, cubriera el pecado y así del ofrendante, cubriera el pecado. Primero era por el pecado del sumo sacerdote y también por los del pueblo, para que no fuera consumido el sacerdote, no podía entrar nada más así como ahora entramos nosotros a la presencia de Dios a cada momento, y esto es por la sangre de Jesús. Entonces, aquí estamos viendo que en el Antiguo Testamento la sangre del sacrificio debía ser rociada porque representaba la vida misma. Ahí lo vemos que para que ese sacrificio fuera aceptado por Dios, aquí vemos en Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne está en la sangre. ¿Dónde está la vida? En la sangre, porque la vida de la carne está en la sangre. Y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas. Aquí lo está diciendo el Señor a Moisés. Recuerden que es el libro de Levíticos. Miren, si por favor vamos al libro de Levíticos. En el libro de Levíticos y vamos a ver en el capítulo 17. Ahí sí ven, en este capítulo, ahí el título dice el lugar de los sacrificios. Ahí el Señor le habló a Moisés diciéndole, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que el Señor ha ordenado diciendo. Cualquier hombre de la casa de Israel que degolle un buey, un cordero o una cabra en el campamento o lo degolle fuera del campamento, sin llevarlo a la puerta de la tienda de reunión para presentarlo como una ofrenda al Señor delante del tabernáculo del Señor, ese hombre será culpable de la sangre. Ha derramado sangre y ese hombre será cortado de entre su pueblo. Esto es para que los hijos de Israel traigan los sacrificios que sacrificaban en el campo abierto, los traigan al Señor, a la puerta de la tienda de reunión, al sacerdote y los sacrifiquen como sacrificios de la ofrenda de paz al Señor. Y ahí empiezan las órdenes que está dando el Señor. Y miren, aquí vamos a bajar nuestros ojos ahí a leyes contra el consumo de sangre. Ahí en Levítico 17:10 dice, si cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros que residen entre ellos come sangre, yo pondré mi rostro contra esa persona que coma sangre y la cortaré de entre su pueblo. Y aquí viene la explicación. Dice, porque la vida de la carne está en la sangre. Y yo os la he dado sobre el altar. ¿Para qué? Para hacer expiación por vuestras almas. Porque es la sangre, por la razón de la vida, la que hace expiación. Entonces, aquí estamos viendo cómo, como acabamos de leer aquí, había que ofrendar el sacrificio para que le fuera aceptado de parte de Dios, y la sangre del sacrificio debía ser rociada porque representaba la vida misma. Entonces, la sangre de un animal determinado se derramaba como sustituto por la vida del pecador, cubriendo el pecado. Esto en el Antiguo Testamento era o sea,
iba a poder entrar el sacerdote, el sumo sacerdote, a la presencia de Dios, pero siempre por haber derramado la sangre de algún cordero, y esa sangre cubría su pecado. Entonces él podía entrar y ofrecer sacrificios por él y por el pueblo. La sangre del animal era como la sangre de un animal determinado se derramaba como sustituto por la vida del pecador, cubriendo el pecado. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, cuando viene Jesucristo, cuando Jesucristo se hace hombre, eh, él, se recuerdan ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, cuando Juan el Bautista estaba bautizando y ve venir al Señor Jesucristo, venir hacia él para ser bautizado, él dice ahí, acompáñenme por favor ahí a el Evangelio de Juan 1, al Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan, sí, Maru, por favor me lees capítulo 1 de Juan, ahí el versículo 29. Juan 1, 29. Amén. El Cordero de Dios. El siguiente día Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta ahí. Cuando ahí vemos, miren, otra vez si lo puedes leer, ¿qué dice? Sí, el siguiente día Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es, en la Biblia que leyó en la hermana Maru, que es la Reina Valera actualizada, ¿no, Maru? ¿Cuál es? La Valera contemporánea. Contemporánea, uy, perdón, es la contemporánea. Aquí yo tengo la Reina Valera, digo, la Biblia de las Américas, y así dice, al día siguiente vio. ¿Quién está hablando? Aquí está narrando cuando Juan el Bautista vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he ahí el Cordero de Dios. Y por favor subrayemos que quita el pecado del mundo. Esta es la preciosa sangre de Jesús. Está viva, Él se ofrendó una vez y para siempre. Y la sangre de Jesús, esto es lo extraordinario, hermanos. Por eso podemos acercarnos a un Dios santo, porque ya no nada más cubre la sangre de Jesús, sino la sangre de Jesús quita el pecado de tal manera que cuando nosotros lo recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador, Él nos da un corazón limpio. Y si pecamos en el camino, antes de que Él venga por nosotros, la sangre de Jesucristo tiene poder y quita, o sea, quita el pecado como si nunca hubiésemos cometido ese pecado. Él pagó con su sangre ese precio. O sea, cuando nosotros aún éramos culpables, Él murió por nosotros y su sangre nos quita el pecado. Y por eso es tan importante ir conociendo las Sagradas Escrituras. Así es que no cualquier persona se puede acercar a un Dios santo, porque eso es lo que hay que ver. Y que un atributo de Dios es que es santo, santo, nada corrupto, nadie con pecado se puede acercar a Él, porque seríamos fulminados por su santidad. Entonces necesita, ahora sí, ya por la sangre de Jesús es quitado el pecado y podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Así es que Jesucristo, como el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. Y se presentó Él como sacrificio perfecto, el hombre que nunca pecó por nosotros. Él tomó nuestro lugar, fue nuestro sustituto. Por eso dice, se presentó como el sacrificio perfecto su sangre. Y como vemos, esto es a diferencia del antiguo pacto, que no, la sangre de los machos cabríos nada más cubrían, pero aquí la sangre de Jesucristo limpia completamente todo pecado. Por ello,
El hombre perdido y sin esperanza solamente puede ser salvo por medio de la sangre, solamente que fue derramada en la cruz del Calvario por el Cordero de Dios, que es Jesucristo. La Biblia declara que el cristiano es elegido por Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu Santo, así es del Espíritu, aquí dice, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Hermana Ángeles, y por favor lees Primera de Pedro 2 y Primera de Pedro 3, Primera de Pedro 1, 2 y Primera de Pedro 1, 3, del 2 al 3, por favor. Primero de Pedro 1, 2. capítulo 1, de versículo 2 y 3, por favor. Pedro 2, 1. No, 1, 2. 1, 2 y Dice, 1, 3. desechando pues toda Primera de Pedro 1, engaño. hermana, Primera de Pedro 1, 2. Es la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Así. Dice Primero de Pedro 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los Versículo 2, expatriados hermana, de la versículo dispersión, 2. Desde el versículo 2. elegidos según la presencia de sí, es el 2, elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Y el 3? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahí está, de entre los muertos está, pone en la Biblia de las Américas. Entonces, la Biblia declara que el cristiano es elegido por Dios Padre, y aquí lo acaba de leer la hermana, que dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu. Entonces, la Biblia declara que el cristiano es elegido por Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo. Aquí lo está leyendo la hermana Ángeles, que dice para obedecer a Jesucristo, si lo estamos viendo, y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Y continúa el apóstol Pedro diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho renacer nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y esto es porque Jesucristo es la obra vicaria de Jesucristo. Él fue nuestro sustituto, murió en nuestro lugar, Él descendió al lago de fuego, pagó nuestras culpas, pero ahí no se quedó, sino que ahí venció a la muerte y Él resucitó por el poder del Espíritu Santo, y al resucitar nos justificó. Y esa es nuestra esperanza, a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, sabiendo que
pone su fe en la obra vicaria de Cristo, Dios la toma por justicia. Y ahora ya no somos como los que están en el mundo que no tienen esperanza, sino que sabemos que si de aquí morimos, cerramos los ojos, pues los vamos a abrir allá en la eternidad con el Señor. La vamos a abrir delante de la presencia del Señor Jesús, porque por gracia somos salvos, y esto no de nosotros, sino por la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, como consecuencia de los beneficios de la sangre, vamos a ver algunos, hay más, pero vamos a tocar algunos en este estudio. Como punto 1 es que nos purifica. La sangre de Jesucristo nos purifica. El cristiano debe conocer y experimentar los beneficios de la sangre. ¿Qué estamos viendo? Los beneficios de la sangre del Señor Jesucristo. Entonces debemos conocer y experimentar los beneficios de esa sangre bendita. La sangre de Jesús no tiene contaminación y sin mancha. Por eso es la sangre que nos puede limpiar. Y puesto que desde que recibimos, o sea, cuando tú y yo le abrimos nuestro corazón al Señor Jesús y le decimos, ven Señor Jesús, toma el trono de mi corazón y sé tú hoy mi Señor y mi Salvador personal, empezó a actuar en la nueva vida hasta ser presentado puro delante del Señor, en la sangre del Señor, y vivir para siempre con Dios. Entonces el cristiano debe conocer y experimentar los beneficios de esa sangre bendita, pues desde que lo recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, esa preciosa sangre empezó a actuar en la nueva vida hasta ser presentados puros delante del Señor y vivir para siempre con Dios. La ley por medio de Moisés establecía que todo pecado debía ser purificado con sangre a través de un sacrificio. También vamos a volverlo a leer ahí en el libro de Levíticos 14:25, Maru, por favor, para que veamos la importancia de la sangre. Levítico 14:25, por favor. 14:25. Luego degollará el cordero de la culpa y tomará un poco de la sangre de la culpa y se la untará al que purifica en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Ahí está. Entonces estamos viendo que debía de ser rociada aquí como vemos, en la ley por medio de Moisés establecía que todo pecado debía ser purificado con sangre a través de un sacrificio. Y aquí vemos que se degollaba al cordero. Este cordero debía de ser sin mancha ni defecto. Y en el libro de Hebreos se dice que casi todo es purificado con sangre conforme a la ley de Moisés. Eso también lo dice en Hebreos 9:22, dice, y según la ley, casi todo es purificado con sangre. Y miren por qué era necesario que el Señor Jesús muriera por nosotros, porque dice, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. O sea, por eso en el nuevo pacto, y que tanto vemos que en el nuevo pacto ya no se hicieron más sacrificios de corderitos y de animales, que se han de ver un buen de animales que en el Antiguo Testamento se ofrecían para el perdón, pero cuando viene Jesucristo aquí en el Nuevo Testamento, esa sangre preciosa es la que fue derramada una vez y para siempre, y Él nos quita todo pecado. Aquí como dice, porque su sangre es la que nos dio perdón. La palabra purificado que aquí vemos, y según la ley casi todo es purificado, la palabra purificado se traduce del griego catarizo, que significa, miren, veamos, limpiar y liberar de toda mezcla, lo que indica que la sangre de Cristo limpia cualquier tipo de pecado.
No hay pecado más grande que el Señor Jesús no pueda, que la sangre de Jesucristo no pueda limpiar. Si el hombre se arrepiente de pecado, reconociendo que pues hemos fallado, no justificándonos, sino, sí, Señor, te herí, te lastimé, perdona, viví una vida en la que no te conocía, pero ahora me rindo a ti y te ruego, Señor, que tú vengas y tomes el trono de mi corazón. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, de lo que hayamos hecho y aún de los que vamos a cometer, porque sí somos limpiados al momento de recibir a Cristo, pero ciertamente nuestro entendimiento, nuestra mente tiene que ir cambiando, la manera de pensar de nosotros tiene que ir siendo transformada y en este proceso también pues se van cometiendo pecados. Entonces al confesarlos, pues así lo dice en Primera de Juan, que si confesamos nuestros pecados en Primera de Juan, la carta Primera de Juan 1 del 7 en adelante, miren lo que dice, mas si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia y subraya todo pecado, todo pecado. Aquí está, es la sangre de Jesucristo que limpia todo pecado. Todo pecado nos limpia la sangre de Jesús, de todo pecado. Entonces, se los puse allí en la pantalla y, eh, y en el apóstol Pablo también dice ahí en segunda de Corintios 5:17, hermana Ángeles, segunda de Corintios, por favor, 5:7, hasta la cantamos también en un himno, ¿verdad que? 5:7. Hermana Ángeles Latines, segunda de Sí. Corintios 5:7, por favor. No, 5, 7, por favor. porque por fe andamos, no por vista. Segunda de Segunda de Corintios Corintios. 5:17, perdón. Yo me equivoqué. 5:17, por favor. Yo lo dije mal, perdón. Es 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En las Amén. cosas, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ven. Aquí está bien claro, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no somos ya más aquella criatura, hemos nacido de nuevo. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Esto es porque hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Porque por la sangre de Jesucristo hemos recibido el perdón de nuestros pecados y Él fue el que pagó la deuda de nuestros pecados en la muerte sustituta. Él tomó nuestro lugar en esa cruz del Calvario. Él tomó nuestro lugar. Él pagó el precio de tu pecado, de mi pecado, y la paga del pecado era muerte. Jesús murió por nosotros, como lo he explicado. Entonces, él tomó nuestro lugar y como Él pagó el precio, ahora tú y yo hemos nacido de nuevo al tener la fe en Él, al abrirle nuestro corazón y somos nuevas criaturas, nueva creación. Así es que ya no hay que estar diciendo, ay, sí soy bien rebelde, no, eso éramos antes. Y si lo estamos reconociendo, pues Señor, perdona mi rebeldía, no quiero ser rebelde. El ser rebelde no es nada gracioso, es un pecado tremendo. Y decirle, Señor, eso era antes, la vieja criatura antes. Ahora todas las cosas son hechas nuevas, pero si en algún momento brota eso, brota algún pecado, pues arrepentirnos y dejarlo.
pero ya no afirmarlo así. Ay, no, es que soy muy desobediente. No, pues éramos desobedientes. Eso fue el pecado de Adán y Eva, desobedecieron a Dios y cuando pecamos eso es una desobediencia a Dios. Erramos en el blanco. Entonces, es una desobediencia. Y pues, si lo reconocemos, confesar el pecado. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, cualquier pecado que se haya cometido. Incluso cuando el homicidio, que es tan terrible también, o sea, todo pecado es terrible, todo pecado. Y la paga del pecado es muerte, el homicidio, los abortos, todo eso, pero si una persona lo hizo y se arrepiente, la sangre de Jesucristo le perdona, como si nunca hubiese pecado. Esto es lo extraordinario y muchos no lo creen. Y dicen, ay, como si fuera tan fácil. Claro, hay consecuencias, pero ya esa reconciliación que hay con Dios por la sangre de Jesús, eso es lo que nos da paz a nuestro corazón. Por eso ahí el profeta Isaías dice que más él fue herido por nuestras rebeliones, molido a causa de nuestro pecado, y para darnos paz con Dios, cayó sobre Jesucristo el castigo que tú y yo merecíamos. Si no, tú y yo, al recibir a Jesús en nuestro corazón y habernos justificado delante de Dios, no tendríamos paz. Y esto es algo extraordinario, nos da esa paz de haber sido justificados delante de Dios y ahora tenemos paz para con Él. Así es que la sangre de Jesús perdona todos nuestros pecados. Aunque no le parezca a las personas, ellos no pagaron por el precio nuestro y Jesús también pagó por el precio de ellos porque todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero para juzgar a los demás estamos bien prestos. Ay, ese pecador, míralo. Y pues uno, es que hay que tener cuidado y venir a los pies de Cristo y pedir que nos reconcilie. Hay muchos que no se acercan porque dicen, pequé, este no tiene perdón de Dios. Si tú te arrepientes, sí tienes perdón de Dios. Y aquí, como dice en Romanos 3, 24, 25 y 26, se los voy a leer, dice el apóstol Pablo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Dice, a quien Dios exhibió públicamente, y por favor lo subrayan allí, como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe y no es a todos. Aquí véanlo, Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe. Lo estamos viendo, al que tiene fe en Jesús. Esta es la vida del cristiano, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es por la fe que somos limpiados por esa sangre de Jesucristo. E incluso en la Santa Cena, cuando vamos a tomar la Santa Cena, los elementos, es una tipología, o sea, es una simbología, simboliza el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero por la fe, al yo tomarlo, el elemento se transforma en sangre, en mí, y nos va transformando el Señor, va cambiando nuestro ADN, como también lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo ahorita porque vamos a ver los beneficios de la sangre. Entonces, otra de las cosas es que en la sangre de Jesucristo hay redención. La palabra redención se traduce del griego lutro, ahí está en la pantalla, que quiere decir liberar contra recepción de un rescate. Eso fue lo que dio el Señor Jesús. Es la redención. Aquí es liberar contra la recepción de un rescate. Eso dice en el diccionario Strong, la palabra 3084.
Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa redención? Pues significa liberar mediante el pago de un precio de rescate. Por eso la obra de Jesucristo redimió a los hombres de toda iniquidad. Imagínense qué tremendo. La sangre de Jesús tiene poder. Es preciosa para nosotros los que somos salvos. Así es que nunca menospreciemos esta preciosa sangre, porque es por la sangre de Jesús que hemos sido, ¿qué? Si lo pueden decir todos ahí en casa, díganlo, redimidos. Fuimos redimidos. Y así como dijo el apóstol Pedro en primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres. Así vivíamos antes de venir a Cristo. Dice, con cosas perecederas como oro o plata. No puedes pagar con dinero, ni con oro, ni con plata el perdón de los pecados. No se puede. Por muy multimillonario que se sea, no se puede. A Dios no se le puede corromper. Y para perdón de los pecados se necesita, ¿qué es lo que hemos estado viendo? ¿Qué se necesita para el perdón de los pecados? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Lo que hemos estado viendo? Porque sin derramamiento de sangre, ¿qué hay? No hay perdón de qué. No hay perdón del pecado. Claro, sin derramamiento de sangre. ¿Cuántas gracias tenemos que darle al Señor Jesús? Que desde que empezó la agonía, Él empezó a sudar sangre. Y dio su sangre por amor a nosotros. Cristo es Dios y tiene que estar en primer lugar. No el tiempo que quede. Y es por Él que tenemos redención y vida eterna. Por eso estos temas nos van creciendo en el amor y en el conocimiento de la obra redentora de Cristo. Aquí dice que es redención, lo vuelvo a leer, la palabra redención. Esto significa liberar mediante el pago de un precio de rescate. Jesús dio su sangre por tu rescate. Así es que ahora le pertenecemos. Yo le pertenezco, pagó mi rescate. Éramos esclavos del pecado y íbamos a una condenación eterna. Por eso la iglesia debe de seguir predicando las buenas nuevas de salvación a través de Jesucristo. Empezar a testificar con nuestros parientes, con obras, con hechos, y que se acerquen al único que nos puede redimir y perdonar pecados. Y hacer un tiempo, eso es de voluntad. Yo voy a dejar ese tiempo para servir al Señor, para ir a la iglesia, para conectarme en la plataforma, pero para ir a servir y servir a mi Dios, a quien dio su vida por mí. Y ahí, como vemos en Hebreos 10:4 dice, déjenme ver aquí, ahí ustedes lo tienen estamos viendo el número 2, que en ella hay redención, Aquí como vemos, ya vimos primera de Pedro 1:18 y de la esclavitud, es que se me llegó a borrar esto cuando lo estaba copiando, sino de la preciosa sangre de Cristo. También nos vino a librar de la esclavitud de la tradición y el único pago del rescate es la preciosa sangre de Cristo. Eso es lo que vemos. Se me borró esta parte. Él nos rescató de la vana manera de vivir de la esclavitud. Ah, sí, lo tengo aquí, de la esclavitud y el único pago que fue la preciosa sangre de Cristo. Y nos vamos ahora aquí a ver ya vamos a entrar a... Sí, se me había borrado este pedacito. Otro beneficio de la sangre es que quita el pecado, como lo hemos estado viendo. Quita
Bueno, vamos a ponerlo aquí. Quita el pecado. Esto fue lo que se me borró, por eso andaba haciendo un poco de buenas. Quita el pecado. Ya lo voy a pasar acá. Entonces, como número 3, Hebreos. Aquí está. Em, no sé si me ve. Y aquí vamos a poner. Aquí. Aquí es el número 3. Otro de los beneficios. Otro de los beneficios es que la sangre de Jesús quita el pecado. Eso lo estamos viendo desde el principio de la lección. Dice, en el Nuevo Testamento enseña que la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían quitar el pecado, como lo vimos, porque es imposible. Es imposible. Esto dice en el libro de Hebreos. Es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quiten los pecados, sino que solo la sangre de Cristo, quien realizó una vez y para siempre el sacrificio por los pecados. Eso lo vemos en Hebreos 10:12. Por favor, hermana Maru, si lo lees, Hebreos 10:12, para irlo asimilando un poquito más. En Hebreos 10:12 dice que lo dice la palabra. ¿Qué dice? 10:12. Pero Cristo, después de ofrecer una sola vez un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la derecha de Dios. No, vuelven a leer bien con la compañía. Dice, pero él habiendo ofrecido, Hebreos 10:12. Pero Hebreos 10:12. Pero Ajá. Cristo, después de ofrecer una sola vez un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la derecha de Dios. A ver, deja ver acá en la Biblia de A las la, Américas. Ha de ser otra, a es ver, la traducción. Acá dice la Biblia de las Américas. Vamos a ver. Es Hebreos 10:12. Hebreos. Entonces a lo mejor yo lo tengo mal escrito aquí en libros de Hebreos. la de las Américas, pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Ahí está, ¿ya ves? El que dice eso. Él ofreció Mal. esta 10:4, ¿no? Eso, porque lo vamos a ver aquí, dice, esto es bien importante porque así como lo estás leyendo ahorita, porque es imposible, no, el 10:12. Pero él habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, o sea, una vez y para siempre, ya no tenía que repetir completamente ya no había más sacrificio que ofrecer. Imagínense qué terrible que Cristo tuviera que estarse ofreciendo continuamente como en el Antiguo Testamento. No, Ajá. y aquí lo dice bien claro, pero él habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, o sea que fue una sola vez y para siempre, y se sentó a la diestra de Dios. Y por los pecados que pagó fue de toda la humanidad, de toda. O sea que todos tenemos esa oportunidad de salvarnos, de que si confesamos nuestros pecados, podemos por la fe recibir el perdón. Miren lo que dice en Primera de Juan 2:2 dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Pero no todos se van a salvar porque no todos creen en Jesús, no todos quieren venir a Jesús para recibir el regalo precioso de la salvación. Y nadie puede pagar ese precio tan alto que dio Jesús, porque su sangre es sin mancha, él nunca pecó, él es la sangre que satisfació a Dios, porque era una sangre pura, limpia. Jesucristo nunca pecó, fue el único hombre que caminó aquí sobre la tierra que nunca pecó.
Pero cuando él se fue crucificado, él dice que se imputó nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero, pero él nunca pecó, por eso su sangre es preciosa y nunca era la que únicamente la que nos puede redimir de nuestros pecados. Y aquí dice, la sangre de Jesús, como vimos, él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Primero de Juan 2:2. Y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Y como vemos, la sangre de Cristo quita el pecado, porque en él no hay pecado. En Jesucristo no hay pecado. Miren, en Primera de Juan 3:5 dice, en Primera de Juan, hermana Ángeles, y por favor me lo lees. Primera de Juan 3:5 dice. Hermana Ángeles, por favor. Era de Juan 5, Primera de Juan, 3, capítulo 3:5. 3, 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecados en Él. Ahí está. ¿Alguna vez cometió pecado Jesucristo? No.